No abrí el tema. Ahí está. Muy bien. El módulo 7, que estamos viendo right now, habla sobre algo interesante. Primero empieza con un pequeño repaso de lo que es la composición, que ya lo vimos la clase pasada, y después habla de algo muy interesante, que es lo que sería definiciones locales. Hay veces que vamos a querer tener una función que vamos a usar solo una vez. ¿Por qué nada? Porque es muy específica del problema, ¿no? Entonces no la vamos a querer hacer como si fuera una función hecha y derecha con nombre. Vamos a correr la terminal. Ay, muy bien. Ay, perdón, tengo mucho sueño. No es sueño como que mi ser está mal. Espera, voy a copiar acá. GHCI. Corro esto. Perfecto. Entonces esas funciones que vamos a querer hacer, podemos definirlas con algo que se llama definición local o expresión lambda. En este caso estoy haciendo una expresión lambda, que por ejemplo estoy creando una función que dado un parámetro, lo que hace es multiplicar ese parámetro por sí mismo. Y la puedo usar. No es algo que no se pueda usar. Y es una definición muy a la matemática, se llama expresión lambda, porque bueno, esto parece ser que fuera una lambda, no sé a quién se le ocurrió, y recibe un parámetro, se viene acá x, y después hace x por x. Podríamos recibir dos. Entonces, ese x, espacio, otra vez los espacios para poder recibir dos parámetros, y después hace x más y. Entonces yo acá podría poner 2, espacio, 3. Y haría x más y. Igual que si fuera una función, pero en realidad en lugar de ponerle el nombre de la función acá, lo que estoy haciendo es colocar toda la función como sería. Así que esto es algo que creó el señor Alonso Church. Vamos a buscarlo. Y Aloncito, creo que era con Z, Church. Y Aloncito, que es este señor, creó todo lo que sería la parte de presiones lambda, cálculo lambda y demás. Es matemática bastante moderna. Tenemos, o sea, matemática vieja y matemática moderna. Todo lo que es todo lo que es computacional, como por ejemplo cálculo lambda, como es ay, no me sale ahora, por favor. Matemática discreta, todas esas cosas son lo que sería como la matemática moderna, se define. Fíjense acá hay habla sobre cosas que hizo, cálculo lambda, que pueden leer sobre eso, tesis de Church-Turing, y bueno, y esto no lo pueden leer porque no está creada la página de Wikipedia. Muy bien. Pero bueno, acá habla un poco sobre esto de cálculo lambda y cómo funciona. Tiene su cosa interesante, fíjense. Acá, Tiki, recibe la lambda, acá está la X, y después, acá sería digamos, guión, flechita, X más 2, y le da 3, entonces eso sería 3 más X más 2. Tiene toda una fundamentación de por qué se hace así, no la voy a dar, es una fundamentación matemática al respecto. Pueden leerla a gusto y que chévere, tratar de entenderla, o pedirle a un profesor de matemática que se la explique, o profesor de matemática que se la explique. Así que Churchito se mandó esto y nosotros lo vamos a poder usar. Entonces, vamos a tratar de usarla para poder hacer nuestras funciones anónimas, cuando solamente queremos tener una función para algo específico y no quiero definirla en mi programa, porque no la voy a usar para nada más que para ese momento.
Entonces, nada, la desventaja de hacer estas funciones anónimas es que no voy a poder utilizarlas de nuevo. Y la ventaja es que no tengo que definirla. O sea, cuac, es la misma desventaja. Después hay otra forma de crear funciones anónimas que se llama definición local de la función. Esto es lo que sería lambda. Pero la definición local de una subfunción podemos decirlo de esta manera. Como por ejemplo, el número de raíces de una cuadrática. A, B y C. ¿Se acuerdan cómo es eso del número de raíces de una cuadrática? Ahí estoy mal posicionada. ¿Se acuerdan cómo saber? Dependía del discriminante. Ok, depende del discriminante. ¿Cómo era? Cuando el discriminante era igual a 0, era Bien. una raíz única. Discriminante es igual a 0, entonces la raíz es 1. Uh-huh. Cuando el discriminante Es mayor a 0, 2 raíces. mayor a 0, tiene 2 raíces y... Cuando es menor a 0, en realidad raíces, números complejos, pero es igual a 0. Claro, 0 podemos raíces. decirlo sin números complejos que 0 raíces. Bien, ahora fíjense, me tiré error de que es discriminante. Bueno, lo voy a definir ahora. Y voy a decir con una palabra clave que se llama where, donde, discriminante es igual a. Y entonces, ¿cómo tendría que ser el discriminante? Vamos a usar estos valores. A, B, C. ¿Cómo es la fórmula matemática del discriminante? B cuadrado menos 4 por A por C. B cuadrado, B por B, vamos a ponerle, menos 4 por A por A por C. Perfecto. Y es algo que quiero solo acá. ¿No? El discriminante no se usa nada más que para obtener la cantidad de raíces. Tal vez lo quiera para otra cosa, pero no voy a hacer una función discriminante. Entonces ya con esto directamente me creo mi función anónima, esa discriminante acá, ¿sí? La definición local, define localmente cómo va a ser discriminante, y entonces yo puedo decir número de raíces, me falta la R mayúscula, de, por ejemplo, la cuadrática 2, 4, 6, que siempre tiene 0, porque son todos positivos, y si le ponemos acá a ver menos 4, cierto que tengo que ponerlo entre paréntesis, menos 4b, o tengo 0 raíces, menos 6, tengo 2 raíces, y así puedo ir jugando con todos, ¿no? Bien, puedo ponerle 0 acá. Divertido. Bien, ¿qué más? Podemos jugar con esto de las definiciones locales o lo que sería expresiones lambda con cosas que ya tengamos creadas. Como por ejemplo, jugar con las tuplas y lo que sería el fold y lo que sería la definición con expresión lambda. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una cantidad de empleados que voy a crear acá y se va a llamar empleados igual a, y es una lista de varias tuplas, en realidad es una tupla de 3 elementos, que era una, bueno, ya no me acuerdo, tripla, creo que era. Y voy a ponerle primero el nombre, Pérez, por ejemplo, después le voy a poner el monto del sueldo, y después la cantidad de nenes que tiene, porque estoy haciendo algo del Día del Niño y quiero saber la cantidad de nenes.
Y después entonces puedo tener a alguien que sea González, que reciba 1.000 pesos y no tenga niños. Y después tengo a Sánchez, que recibe... me faltan las comillas. Sánchez, que recibe, 900 pesos. Y tiene 6 hijos. Es Maru Botana. Entonces podemos jugar con esto y jugar a ver qué podemos saber directamente desde la consola. A ver, los puntos R. Entonces, empleados, tenemos a estos así. Por ejemplo, quiero saber la cantidad de el monto total de los sueldos de los empleados. ¿Cómo lo hago? Todo desde la consola lo voy a hacer. ¿Cómo puedo hacer algo que sume? Lo vimos la clase pasada. ¿Cómo podríamos sumar 1.600 más 1.000 más 900? Habría que tomar el segundo elemento de cada tuple de la lista. Ok, perfecto. La cuestión es que cada second no funciona, Ujú. así que no me va a servir. Y después lo que yo quiero como resultado final no es una lista, ¿no? Porque si no haría map y chao. Lo que yo quiero es la sumatoria. ¿Qué cosa le podía pasar una función y me volvía un... Podría haberse hecho una sumatoria, por ejemplo. Fold L o fold R. Vamos a usar fold L, porque ya les dije, soy muy fan. Si es una sumatoria, ¿cuál es el valor inicial? Cero. Sí. 0. ¿Y la lista cuál va a ser? ¿Cuál es la lista que voy a querer iterar? Empleados. Empleados. Bien, lo único que me estaría faltando acá es la función que voy a utilizar. Como es una función que voy a usar ahora solo porque estoy divirtiéndome, no voy a crear una función con un nombre como les hice antes. Entonces voy a crear lo que se llamamos la función lambda. Para crear la función lambda, lo único que necesito poner es la barra diagonal, la barra invertida. Y entonces, ¿cuántos parámetros recibiría? Solo uno. ¿Solo uno? Vamos a ver la El definición sueldo. de fold. Fold. Vamos a ver la definición. Oh, acá. Y dice, ¿cuántos parámetros recibe el fold, la función de fold? Dos parámetros y devuelve uno.
2 parámetros y se devuelve 1. ¿Cómo es eso que recibe 2 parámetros y devuelve 1? ¿Cuál es el primer elemento de ese parámetro? Fíjate, acá nos dice de qué tipo es y de qué tipo devuelve. ¿El primero qué sería? ¿Cómo lo podríamos llamar? O el segundo, ¿cómo lo podríamos llamar? Sería un acumulador de sueldos. Ok, sería un acumulador de sueldos, pero a ver, el primer parámetro, ¿quién sería? O el segundo parámetro, ¿quién sería? Por ejemplo, le pongo AB. ¿Qué es A y qué es B? Uno de ellos debería ser la tupla. Uno de ellos es la tupla. El que es la tupla, a ver, veamos la definición de fold. ¿Cuál podría ser? El que es la tupla es parte de la lista. Ah, ok, el B. El segundo parámetro. Bien. Como puedo utilizar pattern matching, puedo agarrar y esto que sea una tupla de 3 elementos. El primero no me interesa, el último no me interesa, y el segundo, que es el sueldo, sí me interesa. Bien, ¿y qué voy a hacer con ese sueldo? Voy a querer sumarlo. ¿Contra quién? Contra el A. Contra el A. El A es el acumulador. Es quien me va acumulando en lo que sería el valor inicial, todas las vueltas que va dando por el sueldo. Y si hacemos así, Enter, me va a dar el total de los sueldos. Podría hacerlo con fold R, pero ¿qué pasa cuando hago con fold R? ¿Cómo tendría que hacer entonces la función? Vamos a ver fold R. ¿Cuál es el de la lista? ¿El primero o el segundo parámetro? El primero. El primero, exactamente. Entonces yo acá tendría que poner el primero, el de la lista primero, y después el acumulador segundo. ¿Sí? Y ahí me daría bien. Por eso es importante el orden que utilicen. Acá sí importa el orden porque estamos teniendo cosas distintas. Uno es una tupla y el otro es un número. Bien. ¿Cómo podría calcular, por ejemplo, los hijos que hay en total? De la misma manera que recién, pero en la tupla, en pattern matching, sería la variable anónima en el primero y el segundo, y al tercero le ponemos hijos, y sería Perfecto. hijos más acum. Perfecto. Hijos más acumulados. Y ahí lo mismo, podría saber la cantidad de hijos que hay, total. Perfecto. También lo podría hacer de esta manera. En lugar de hacer así, podría llamar a esto de una manera que se me cante, como por ejemplo, sumar sus hijos. No sé, algo que le suene bien. Sumar hijos. Y acá le puedo decir where, sumar hijos. Y acá sí necesito los parámetros. Primero viene el acumulador, después viene
los hijos. Voy a copiar por una cuestión de que me aburre. Ahí está. Y después voy a decir, ok, esto es igual a los hijos más el acumulador. O acumulador más los hijos. ¡Oh! No le gustó el web. Parse error where input. Ah, porque esto necesita tener un enter. Se cayó algo. Esto necesita tener un enter. Vamos a hacerlo en nuestra función. Por ejemplo, podemos hacer cantidad de hijos. No agarres eso. No. Tener un perro es peor que tener un hijo, porque el hijo por lo menos te entiende. Ay, Dios, es muy travieso mi perro. Y acá, fold, tiki, 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 y el lugar lo tengo que poner acá con un enter. Ahí está. Ah, ahora se va a dar cuenta. Control S. No llores, perro. .cr, ahí compila. Y ahora le pongo cantidad de hijos empleados. Y me va a dar 8 hijos. ¡Yay! Ok, se ve que con el where en lo que sería la consola no funciona. Después podríamos hacer esto mismo, pero también con tipos de datos definidos por el usuario, como habíamos hecho antes, los empleados que eran los jerárquicos y los no jerárquicos. Me voy a traer eso acá. Bueno, por ejemplo, acá lo que hacíamos era obtener el sueldo del empleado, ¿no? Y lo hacíamos con una función recursiva. Bueno, ¿cómo podríamos hacer esto? Con lo que sería sin recursividad, usando el fold. Obtener sueldo o Sí. obtenerla. Cero seguro y empleado seguro, porque estamos haciendo una sumatoria. Ahora, acá, la función lambda, ¿quién va a recibir? Acum. Acum. ¿Y acá quién va a recibir? La tupla de empleado. Acá no es una tupla de empleado. Acá los empleados... Puedo llamar a obtener sueldo. Ah, bien. Entonces, perdón, no son empleados. En realidad tendría que ser buencito, buencito. Obtener sueldo. Ok. Lo voy a llamar a obtener sueldo. ¿De quién? Recuerden que el fold recibe 2 elementos. Me falta uno acá. ¿Cómo llamamos al otro? Persona. Persona, empleado. Está bien. Y después hacemos obtener sueldo ¿de quién? Persona. De persona. Más com. Más el acumulado. Muy bien. Perfecto. Vamos a poner el acumulado antes para que no tire... ¡Ay, Dios santo! Vamos a poner el acumulado antes porque ahora tira error. Variable de Bueno, acum. un lado dice com y otro acum. Acom. Mira qué boludez. Ahora sí. Y debería de funcionar bien. Sí, vamos y cargamos. Y hacemos obtener sueldo de pega fold. Y pasamos a lo que sería Juancito y casi. Oh.
le empifié. Obtener. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí me suma a los dos, tanto lo de Casi como lo de Juan. Y fíjense que no tuve que usar ninguna función auxiliar, no era necesario tener algo como que me sumara los sueldos, ni nada por el estilo. Con esto ya está. También lo que podría jugar es, había estado lo del perro, acá. Por ejemplo, acá tenemos el viejo y podríamos jugar a obtener los viejos, ¿no? Podríamos jugar a obtener los viejos usando la función viejo, ya habíamos hecho esto, que era filter, viejo, y le pasamos, por ejemplo, Firulais, y creamos otro nuevo que era cperro 10 false, creo que era así, que era 10 primero y después false, y entonces me dice, uy, ¿era así? ¿Cperro? Perro era. Perro 10 false, me dice que ese justo es el viejo. Pero también podríamos utilizar viejo sin definirlo, sin crearlo. ¿Cómo sería viejo sin crearlo? Utilizando una lambda. ¿Esto bien? De edad humana, no lo creo, por ejemplo. Inventemos. Antigüedad. ¿Cómo? Hay que pasarle edad. Ok, en realidad acá no habría que pasar la edad. ¿Quién sería el parámetro que recibiría filter? ¿Qué elemento recibe filter? Ah, perro. Claro, perro, persona. Supongamos que son todos perros. Hay que hacer edad, perro. Edad, perro, Mayor 60 creo que. mayor a 60. A ver. Ah, no, No, porque esto es en edad humana. porque esa es la edad humana, exacto. Hay que poner edad humana, perro, mayor a 60. Y ahí funciona. O podemos hacer edad, perro, por 7. Obviamente estamos repitiendo código, no tendría sentido. Pero si, por ejemplo, no quiero definir nada de eso, hago todo acá a la cuenta. Entonces, siempre que una función la vayamos a usar solo una única vez, hay que hacerlo con lambda. Sí, no tendría sentido hacerla extra, pero si querés, la puedes hacer extra. Va a haber ejercicios en donde se requieren hacerlos con lambda, porque directamente te voy a decir, bueno, no quiero que uses ninguna función auxiliar. Y ese Pero es el chip. no es menos ¿cómo se diría? Expresivo porque yo sé choclo de ahí, Ujú. así a simple vista no veo que estamos sepa filtrando por los perros viejos. Exactamente, así no estarías sabiéndolo. Sí, le quitas expresividad, pero sí no es necesario, digamos, crear una nueva función. Y esa es, digamos, la ventaja, no crear una nueva función. La ventaja es que, bueno, no la puedes reutilizar. Pero solo sirve para eso, para jugar con estas funciones lambda. Después las vamos a seguir viendo y las van a ver que las van a usar en un montón de lenguajes, estas funciones lambda, a pesar de que no las llamen funciones lambda, que las llamen de otra manera, bla, 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 pero tienen este origen. Las van a ver en otros lenguajes, en otros paradigmas. No es necesario que sea algo del paradigma funcional. Pero nada, es algo que si aprenden, les van a servir muchísimo cuando los usen en otros lenguajes.
Se volvieron medio pupú últimamente. Antes, cuando yo cursé esta materia, no eran nada pupú. Y después, hace unos años, es como, mira, ok, agarramos algo de los 80 y lo volvemos a hacer popular. Como los 90 ahora con los jeans. Bien. Estoy mirando la guía de la clase, a ver si me estoy perdiendo algo. ¿Qué me está diciendo? Ay, es verdad, las funciones flecha no son esto. Sí. Las funciones flechas son esto. Ah, mira, qué copado. Vienen de los 80. Nadie inventa nada nuevo. No, mentira, hay cosas nuevas, hay cosas más de programación moderna que están buenas. Pero no las vamos a ver acá. Las deberían ver en el cuatrimestre que viene. Cuatrimestre que viene. Sí, cuatrimestre que Todo viene. sale bien. Sí, aprueban esta materia. Las funciones flechas son esto, los closures serían estos, en otros lados se llaman, Java tiene algo que se llama lambda, más o menos así, pero existe. Después digamos, lo que sería el módulo 7 habla también de aplicación parcial, que ya estuvimos hablando un montón de aplicación parcial, con lo cual el Pepe se lo de vuelta, pueden leerlo si quieren, pero ya le estuvimos dando mucha vuelta a aplicación parcial. Ya estuvimos viendo este de ENI, o sea, vimos este mismo ejercicio durante la clase de consulta. Y bueno, eso sería todo. Todo funcional, según tengo en mi mente. Y ya está, no tienen que saber más nada de funcional. Oh, no lo puedo creer. Ya hay todo. Muy bien. Miren qué bien. Bueno, bárbaro. Me muero de amor de que ya di todo. Después el módulo 9 habla de otras cosas más avanzadas que no son necesarias de aprender, solamente es para que si tienen ganas y quieren jugar con eso, jueguen al respecto, es nomás para alimentar la curiosidad de aquella persona que ya entiende todo de funcional. Pero básicamente eso es todo, amiguitos y amiguitas. No sé si quieren hacer alguna pregunta, consulta. O sea, lo que vimos ahora fue algo extra que usamos, que es esto de funciones anónimas. Ya está subido, como dije, el trabajo práctico. Ya está puesta la fecha de entrega también. La fecha de entrega es el jueves que viene. El jueves que viene no, el sábado que viene lo puse. Entonces así yo el sábado y domingo me dedico a, digamos, ¿cómo se dice? A corregir. Y después la semana siguiente, estoy viendo, en teoría lo puse tiki, hoy es 22, entonces la semana siguiente es la del 29,
yo el primero digamos, les haría lo que sería el primero y el 2, digamos, ese fin de semana 1 y 2, haría todo lo que sería la devolución de esos TPs. Y o sea, la semana que viene, digamos, solo las 2 clases que habría, pero se la dedicaríamos de pre a pa a lo que sería un simulacro de cómo sería el parcial. El simulacro del parcial no tiene nota, no sirve para nada más que para aprender y para ver cómo se hace su parcial. Ya pueden hacer todos los ejercicios de Mumuki de pe a pa. Todo. Podrían tener un 100% Mumuki. Y obviamente todas las clases, como siempre, vamos a tener nuestro tiempo para hacer consultas y demás. El parcial lo vamos a hacer el 6 de mayo, con lo cual no es el jueves que viene, sino es el siguiente. Por eso tienen toda la semana que viene para consultar todas las dudas a ver si por haber. Y eso es todo, no sé qué más decir. Pueden seguimos haciendo ejercicios si quieren, consulta, lo que quieran. Tenemos hasta las 23, 22:45. Voy a ponerlo ya en el calendario de, ¿cómo se llama esto? Campus. Que el 4, no, el 6 de mayo es el parcial. Recuerden que hay un grupo que les falta, avisar que es grupo. Bueno, yo lo voy a hacer obligatoriamente grupo y chau. Pero ya están casi todos hechos grupos. Tienen también para escribir si quieren en forma grupal. Eso lo podría mostrar. Está bueno eso. Pueden hacer consultas del TP. Vienen acá a lo que sería el campus. Y vienen acá a hablar. Y van a tener su grupo, ¿sí? Se les puede hablar ahora si quieren. O por ejemplo, hola, a este grupo. Y nadie, hablamos entre nosotros. Entonces ustedes entre todo el grupo pueden hablar ahí y yo puedo intervenir en cualquier momento, si quiero. Si no quiero, no intervengo. Ustedes pueden decir, profe, necesitamos ayuda entre toda la intervención que ustedes hagan. Lo he usado un montón en otras clases. Si se fijan, vamos a ver por acá. ¿Ven? Bueno, este justo no hablamos tanto, pero hay otros grupos que sí hablamos un montón. Y hemos hablado, onda, mucho. Y nada, y es interesante porque con esto pueden ustedes hablar entre sí, entre todo el grupo, si no tienen así hecho un grupo extra en otro lado, o se conectan, bla, bla, bla. Lo hacen de esa manera. Bueno, a mí me gusta, me gusta. Y después, bueno, el TP, estoy con las palabras. El TP está acá. Uy, Dios, ¿esto cómo estamos? Bueno, la lentitud.
Bien, acá en la parte de funcional, en esta sección, tienen acá el trabajo práctico del 2021. Le quedan ahí y ahí ven todo el trabajo práctico, que es un recorrido de Papá Noel. Es interesante que recibir carbón, nos da carbón o no nos da carbón. Nada, es divertido. Y se entrega el sábado 1 de H. Entreguen hasta donde lleguen. Si no llegan a todo, está todo bien, no pasa nada. Por ejemplo, hacen el 1 y no pueden seguir más porque, no sé, no pudieron. Sirve eso también. El parcial es el 6 de mayo, igual va a estar, acá existe algo que se llama calendario. Y acá pueden ver que yo agregué, acá aparece la fecha que tienen que entregar, ahora estoy agregando el otro hasta el 6 de mayo. A las 20, o sea, empieza a las 18:45 y termina a las 22. Dios, a las 22:45. Ni más ni menos, ¿eh? Se me hagan los piolas. Tiki tiki. Dale, ahí está. Bien. Y si ahora hago el reload, va a aparecer. A ustedes tal vez les tuvo que haber llegado, no sé la verdad cómo funciona eso, pero acá aparece el parcial. Y pueden cliquear, creo, si mal no recuerdo. Si cliquean en el día, desaparece lo que hay. ¿Es teórico y práctico? Sí. Vamos a hacer el simulacro la semana que viene como para que vean cómo es.